Hoy vamos a conocer la historia de un director italiano, un pionero, que dentro de sus habilidades y de la importancia para la historia del cine está la invención del dolly. No la oveja, sino que el carro dolly donde se montaba la cámara y se hacían los travelings en un carrito sobre unos rieles. Y con ese invento, desarrollado a inicios de la década del 10, va a filmar una de las películas históricas más impresionantes y la primera gran superproducción del cine italiano, que va a ser Caviria. Hoy vamos a conocer a Giovanni Pastrone en Desde la Pantalla. Con un total de aproximadamente 22 películas filmadas entre 1908 y 1923, Giovanni Pastrone se inicia en el cine siendo un contador de un estudio cinematográfico y prontamente pasa a ser director de ese estudio y lo va a refundar llamándolo Itala Film. ¿Cierto, Verónica? Así es, una figura en extremo fascinante de la cual creo que injustamente conocemos poco en este lado del mundo. Él no solo era, cierto, se transformó en un cineasta, también era un inventor, tenía una pasión por la ciencia que también llevó el cine a ese ámbito y violinista. Se habla de él como una figura muy ecléctica, muy diversa y muy versátil y queremos conocer parte de esa obra. Curiosamente, los directores que más han aportado al lenguaje cinematográfico o a la inventiva de este lenguaje o a la estética es gente que no viene del ámbito del cine. Griffith provenía de la literatura y el teatro, Pastrone de la contabilidad, del mundo de los números y de la ciencia, Eisenstein de la arquitectura y del teatro, es decir, vienen desde afuera trayendo un conocimiento o bien ideas muy arraigadas en ellos sobre cómo debería filmarse una película y esos inventos o esos deslices estéticos van a convertirse en moneda común y se van a usar hasta el día de hoy, como el movimiento de cámara. Bueno, para Pastrone el cine era una réplica de la ópera, todo grande, ¿cierto? Muy grandilocuente, grandes producciones, porque él quería que el cine no fuese visto como un hermano menor de las artes, sino que fuese reconocido como un arte verdadero, y fue así que él puso todo el empeño, no solo su talento tras cámara, sino en esta inventiva donde fue desarrollando nuevas tecnologías, bien decías tú, y nos traen esta figura que hoy queremos conocer. Bueno, él se inicia en el cine por allá por 1908. Pastrone nace en 1883 y fallece en 1959, retirándose del cine a partir de 1923 con una fortuna que había hecho a través de las películas y del estudio que él había refundado, Itala Film, y se dedica a la ciencia, ¿no? Pero dentro de ese trayecto, Pastrone filma algunas películas que están dentro de aquellas que van a inspirar a cineastas como David Wark Griffith a filmar Judith de Betulia, Intolerancia o El nacimiento de una nación. Van a ser esos primeros largometrajes, como tú decías, grandilocuentes, a gran escala, ya no con decorados pintados, sino que con escenografía fuerte, pesada, cuya destrucción en cámara se va a notar y va a generar un gran estruendo y van a levantar mucho polvo. De eso se trata. Sí, haciendo alarde de todo su conocimiento de química ahí para ponernos estos efectos especiales que nos lleven a generar esta emoción y esta tensión en la escena. Te invito a ver una de estas primeras puestas en escenas que tiene que ver con la antigüedad. Y curiosamente los italianos van a seguir cultivando este género de películas de soldados, ya sean griegos o romanos. En la década del 50 se les van a conocer como peplum, películas de corazas, ¿no?
estas corazas de metal o de cuero con las cuales se protegían el pecho los soldados griegos o romanos. Ese era el nombre latino de esta coraza y estas películas van a ser conocidas con ese apodo evidentemente despectivo, ¿no? O de falda y sandalia también. Claro, sandalia o romanos sudados, ¿no? También hay muchos nombres con los cuales estas películas van a ser conocidas. Pero vamos a ver una de estas películas que va a iniciar este subgénero del cine histórico y que es La caída de Troya.
Estas reconstrucciones monumentales con grandes muros, miles de extras, donde cada lira estaba puesta ahí en la pantalla, es lo que va a convertir a estas películas y le va a dar a Pastrone y a la Itala Film la marca de fábrica. Películas grandilocuentes y el desarrollo de un subgénero del cine histórico que va a ser muy apreciado en el resto del mundo y principalmente en Estados Unidos. Me evoca ciertas películas posteriores, ¿cierto? Como precursores de Quo Vadis, Ben-Hur, ¿cierto? Como romance histórico, drama histórico que después recogería Hollywood. Aquí tenemos ya los cimientos, digamos, de estas historias y también grandes producciones con mucho dinero invertido, mucha escenografía. También hay un trabajo de luz bien interesante, en particular cuando está el caballo y el caballo de Troya, ¿cierto? La estrategia para lograr vencer a esta ciudad enemiga y se retiran los soldados, queda el caballo al fondo y en esta última escena también se ve iluminado como anunciándonos que algo está por venir. Bueno, la elección de películas que hicimos para hoy no están específicamente vinculadas al cine histórico, solamente dos de ellas, porque en el siguiente extracto que vamos a ver, Pastrone hace una comedia, una película con efectos especiales muy a lo Georges Méliès. No olvidemos que en ese momento Segundo de Chomón, que era un español que también trabajó en Francia y en Italia, era camarógrafo y también desarrolló efectos especiales para el cine. Se le conocía como el Georges Méliès español. Trabajó con Pastrone detrás de la cámara y estos cortes, piruetas y transformaciones que vamos a ver están más cerca de un cine primitivo que nosotros podemos encontrar en películas británicas de 1898, 1899, con deformaciones físicas, caídas, etc. Y Pastrone realiza esta película después de estas grandilocuencias históricas. Vamos a ver un fragmento de Más fuerte que Sherlock Holmes.
Esta fantasía que hemos visto ciertamente nos aleja de un Pastrone más académico, más serio, y nos lleva de vuelta a estas películas de humor físico, conocidas como comedias slapstick, de cachetadas, de palos, de persecuciones, que eran muy apreciadas en la época. ¿Cómo se desarrollaba en esa época esta línea? ¿Había pasado ya de moda, digamos? ¿Él quiso recuperar algo del pasado o simplemente era seguir experimentando con su desarrollo de la cinematografía? Es muy probable que hayan tenido que cumplir una cuota de producción. No olvidemos que las películas de un rollo se filmaban en un par de días. Por tanto, Pastrone podía hacer 2 películas de estas por semana. Entonces, para ir rellenando la cuota de producción, es muy probable que echaran mano a cualquier tipo de argumento o artilugio que tuvieran cerca y de ahí ir cubriendo esa cantidad de producciones semanales. Ahora, Jaime, leía que él también contribuyó a desarrollar la tecnología, digamos, la mecánica que impedía que hubiese tantos saltos en la cinta, digamos, en el film y estabilizar un poco la imagen. Claro, lo que sucede es que cuando la película pasa por el mecanismo, por los engranajes y está en rodaje, la película entra a la cámara porque el rodillo va tirando la película que está guardada en un magazine más arriba. Pastrone desarrolla polines o sprockets, que son guías, ¿no? Por donde la película sale del magazine y entra al mecanismo de la cámara, y eso evita que la película se mueva al momento de pasar por la ventanilla. El desplazamiento de lado a lado. Exactamente, ayuda a fijar y que la imagen, el resultado final de la imagen sea más fijo. Sí, muy interesante el trabajo que realiza, sigo recalcando y lo planteabas tú al principio, personas que no necesariamente vienen del mundo del teatro, ¿cierto? O de la pintura, de lo estético, sino de la inventiva. Estos pioneros y pioneras que no solo construyeron un lenguaje, sino generaron las herramientas que permitieron que ese lenguaje se generara. Por supuesto que sí. Y también autores que contribuyeron al desarrollo de los géneros cinematográficos. La comedia, el cine histórico, el cine de acción, el drama, también de alta categoría. Quiero que vayamos a ver ahora un fragmento de esta película que la mencionamos al comienzo, pionera en el movimiento de cámara, en la espectacularidad y en los efectos especiales, ¿no? ¿A quién no le gusta ver el drama de la vida, ¿no? Que es salvarse ante el peligro, corriendo cuando hay guerra, destrucciones o eventos naturales? Pastrone sitúa la película en la antigüedad y la va a llamar Cabiria. Cabiria, que significa nacida del fuego, y es el nombre de una niñita que va a sobrevivir a la erupción del volcán Etna y va a sufrir una serie de aventuras en el transcurso de este film. Esta película también cuenta con la fotografía y efectos especiales de Segundo de Chomón, por lo cual debemos encontrar elementos muy especiales en las secuencias que vamos a ver. ¿Cómo fue recibida esta película, Jaime, en su época? Tuvo un éxito fenomenal, extraordinario. Por aquella época las películas europeas a veces tomaban 1 año o 2 en estrenarse en Estados Unidos. Esta película se estrenó durante el año. Llegó rápidamente, fue muy celebrada por la crítica, además que es una de las primeras películas artísticas que contaron con un nombre famoso que proviene del mundo de la poesía, como Gabriele D'Annunzio, que hizo el guión de la película. En 1913, la película se filma el año 13, pero se estrena finalmente en 1914. Es una larguísima producción. Pensemos que la primera película de largometraje en la historia del cine es una película también italiana, llamada El Infierno, de 1911, que duraba 1 hora 10 aproximadamente. 2 años después se filma Cabiria con 2 horas de duración. Es una película que hace casi el doblete. Tiene también muchos lugares, locaciones, extras, efectos especiales, pero por sobre todas las cosas nos cuenta una historia que va a ser muy recurrente en la literatura medieval. Lo que estamos viendo ahora es el hogar de Bato, un ciudadano italiano que se dedica al comercio, y estamos viendo su casa con
sus empleados. Y todo esto previo a la erupción del volcán Etna. Leía que esta película, cuando fue estrenada, además contó con una composición de una música muy apoteósica también. Se buscó a uno de los mejores maestros de la época porque justamente, como te decía, él quería representar el cine tal como la ópera, en grande, que impactara, que conmoviera al público, y quizás lo más cercano para la cultura italiana en esa época era el mundo de la ópera. Exactamente. Y fíjate que aún se conserva la partitura para piano de la música del estreno en 1914. Aquí, fíjate que lentamente la cámara empieza a desplazarse y a acercarse a los personajes. Psicológicamente, cuando la cámara se acerca a algo o a alguien, se produce la euforia, es decir, un proceso de alegría o de excitación en el espectador, porque aquello que está viendo cambia de dimensión y se vuelve mucho más grande. Y te lo acentúa, te lo subraya de alguna manera, que algo va a pasar, pon ahí la mirada, ¿verdad? Exactamente. A diferencia, cuando la cámara retrocede, se produce una disforia, que es un proceso de tristeza, ¿cierto?, que siente el espectador cuando lo alejan de aquello que está viendo o de aquello que quiere seguir viendo. Entonces ya vamos a empezar a trabajar psicológicamente las emociones de los espectadores con estos movimientos de cámara. Ahí está Cresa, que es la nodriza, y Cabiria, la hija de Bato. Esta chiquitita va a ser víctima del destino, porque el volcán va a hacer erupción en la isla donde ellos viven y se va a caer la casa. A ella, a los padres, la van a dar por muerta. Ella va a escapar con su nodriza y ellos van a dar por muertos a los dueños de la casa. Y en su viaje a través del mar van a ser raptados por unos piratas y la van a vender como esclavos. Y ahí comienza esta historia de Cabiria, una historia que va a durar unos 10 años aproximadamente. Y durante todo ese periodo, su padre la va a ir buscando. Al no encontrar el cuerpo en las ruinas de la casa, va a ir buscándola hasta que la va a encontrar en un momento crucial, donde ella, presa de una religión pagana, va a ser ofrecida como sacrificio y la van a quemar frente a un altar. Ahora, toda esta historia está salpicada de momentos inolvidables y de efectos especiales extraordinarios como los que vamos a ver ahora. Buscando el elemento técnico de cómo hicieron ese plano compuesto del volcán haciendo erupción al fondo y la gente caminando por debajo, por la ladera del volcán, lo hicieron con espejos. Es decir, filmaron la erupción del volcán de espaldas al volcán reflejado en un espejo. Y en ese espejo rasparon la plata por la parte trasera y al fondo tenían la gente que iba caminando en perspectiva, y así compusieron ese plano. Ese sistema, que se va a conocer como sistema Schifftank, va a ser perfeccionado por Eugen Schifftank en Alemania y se va a usar en muchas secuencias de Metrópolis de Fritz Lang. Ahora, estos intertítulos fueron justamente preparados por este importante literato de la época. Claro. Se usaba mucho el contratar nombres importantes para darle más peso, más solidez a estas obras. Y para trabajos. vender también. Por supuesto. A pesar de que hay algunas informaciones un tanto apócrifas que dicen que D'Annunzio no escribió una sola letra de lo que estamos viendo en pantalla, sino que fue el mismo Pastrone el que hizo el guión, y a D'Annunzio le pagaron por su nombre, ¿no?, para atraer al público. Bueno, aquí vemos como los decorados monumentales, cómo caen esas tremendas piezas, cómo hay fuego en escena, Sí. ¿cierto? Estos efectos especiales. Y algo también que pude notar es que él transitaba dentro de estos decorados. Cuando planteaste tú que se acercaba, son decorados bastante grandes, digamos, con muchas capas. Sí. Son verdaderas ciudadelas, por decirlo de alguna manera, y no son estos que hemos visto en otros capítulos que están muy delimitados y que si la cámara se movía un poquito más ya se perdía el ambiente. Exactamente, ¿no? Acá son
estudios con centenares de metros construidos para que la cámara pueda moverse, los actores y también espacios de resguardo para las escenas de la caída de estos elementos que se nota que son materiales pesados, ¿no? Yeso, sí, cemento, etc. Ahora, lo que me gustaría recalcar de Gaviria es que probablemente se haya inspirado en la novela más vendida de la Edad Media, Apolonio, rey de Tiro, una novela del 1300, donde también la historia es muy similar, donde a Apolonio le raptan su hija y tiene que buscarla y vincularse con diferentes pueblos, ¿no? Tiro era una ciudad que estaba en el Líbano y también se va acortando el momento donde su hija va a ser sacrificada. Por lo tanto, hay un antecedente literario directo de la antigüedad, ¿cierto?, recopilado en la Edad Media, convertido en novela y que a su vez, en parte, su argumento es tomado en Gaviria. Jaime, parece que nos gusta mucho esto del cine de catástrofes. Hasta el día de hoy, los terremotos, las inundaciones, los tsunamis, ¿cierto?, los incendios, no dejan de ser blockbusters. Son películas que atraen a mucho público y también muchas de ellas producidas solo para televisión. Sí, no, yo estoy convencido que el ser humano es un sádico y es un voyerista que se solaza con la miseria y la desgracia ajena. Tiene que ver algo con parte de una culpabilidad que uno siempre lleva adentro y que uno empieza a expiarla vicariamente a través de otros pobres desgraciados que paguen lo que uno tendría que pagar. Pero a muchos nos gustan los finales felices. Sí, eso ayuda también a vender la película. O sea, si es una catástrofe con final feliz, mejor todavía. Mejor aún. Sí. ¿Con qué vamos a seguir, Jaime? Con Tigresa Real. Ya el nombre lo dice todo, que a ver, ¿qué diferencia podría haber entre un drama y un melodrama? En el drama tenemos a una persona, a un grupo de personas que son víctimas de las circunstancias, del destino, que se nos muestra en el primer tercio de la historia como gente muy amable, simpática, buena, bondadosa, bonachona y que de repente recibe una llamada y algún pariente ha muerto, la esposa, el hijo, la hija, o vienen para el médico y le encuentran una manchita en la radiografía y empieza el drama. O sea, el drama consiste en presentarnos a alguien simpático, agradable y después limitarlo, cortarlo, mutilarlo, matarlo. Eso es el drama. El melodrama también tiene esos mismos elementos, pero las reacciones y las acciones de los personajes son mucho más exageradas que en el drama. Así es. Recuerdo yo cuando uno le dicen que es melodramática, uno ya sabe más o menos por dónde va la historia. Exactamente. Eres un exagerado, ¿no? Por no decir otra cosa. Bueno, Tigresa Real es una película que estrena Pastrone en 1916, es un largometraje. Que está ambientado en la alta sociedad, donde una mujer fatal, ¿cierto?, va a intentar contarle su vida y a través de esa artimaña conquistar a un político que está ahí en una fiesta, en una reunión. Vamos a ver también. El personaje que acaba de entrar es un político, es un diplomático llamado Giorgio Laferlita. Son tan agradables los nombres italianos, ¿no? Giorgio Perozzi, Raffaello Machetti, no son nombres que auditivamente son muy interesantes de escuchar. Y acá vamos a tener la aparición de esta mujer fatal, que es una condesa rusa llamada Nitka, interpretada por Pina Menichelli, una de las primeras divas del cine italiano, quien tiene a su cargo la muerte de su exmarido. ¿Por qué? Engaños, romances, traiciones. El marido se termina suicidando y a ella se le considera una mujer que está, digamos, que trae mala suerte. Y nadie se le quiere acercar, por lo mismo. Su fama le precede.
Y el señor La Perlita evidentemente se va a fijar en ella, no sabe su historia, no la conoce, y la condesa Nitka le va a contar su pasado y ahí se va a desencadenar el nudo de la historia. Yo creo que lo importante de esta película es que ayuda a la industria italiana a consolidar un tipo de cine basado en la personalidad de la actriz. El concepto de diva viene de esta época, de la década del 10, mediados de la década del 10, donde, por ejemplo, actrices como Francesca Bertini, Leda Gis o Lida Borelli van a ser personajes que van a interpretar a condesas, mujeres, esposas, madres, que van a tener diversos deslices o van a tener diversos golpes en la vida que las van a llevar a convertirse en mujeres sacrificadas, devoradoras de hombres, mujeres fatales, etc. Lo que muchos críticos e historiadores del cine dicen respecto a esta película, hay una escena famosa donde ella se come las hojas de unas flores, es que son películas donde estas actrices aparecen desnudas a pesar de estar vestidas. Son tan sensuales y eróticas en sus expresiones, miradas lánguidas, manejo del cuerpo, que estas películas dramáticas son también películas eróticas. Jaime, justamente te iba a decir que me llamaba mucho la atención la diferencia en cómo se mueve la condesa a cómo se mueven otras mujeres. Sí. O sea, la forma en que se saca el abrigo y su mano se desliza suavemente, bastante afectada. Están hablando de otra forma del uso de la corporalidad. Sí, un uso erótico, lo cual también me recuerda a Rita Hayworth sacándose los guantes en Gilda, ¿cierto? Son estos mismos movimientos lánguidos, laxos, un rostro casi en éxtasis, que lo vemos en toda la película. Exponiendo además el cuello con todo lo que el lenguaje no verbal significa, ¿cierto? Los hombros semidesnudos. Claro. Y estas películas van a ser éxito de taquilla en Italia, en el resto de Europa, pero también en Estados Unidos. Italia va a exportar a estas divas, quienes van a tener una carrera muy exitosa hasta la década del 20, donde incluso Francesca Bertini, que es otra de estas actrices, va a convertirse en una de las primeras directoras en Italia en 1915, en una película dirigida en conjunto con su marido, el actor Gustavo Serena. Y esa es la importancia, ¿no?, de esta plataforma cinematográfica para dar a conocer a estas primeras actrices que en Estados Unidos van a ser conocidas como el concepto de vamp, ¿eh? La vampiresa. Bueno, estamos en interiores, un estudio en interiores, y también el uso de la iluminación es llamativo. En el plano anterior que estábamos viendo, los actores en primer lugar y el fondo también iluminado nos muestran que hay un entramado complejo de iluminación en el set. Eso corresponde a los colores que se usaban en el cine mudo, los teñidos, claro, donde los interiores eran medios ocres o naranjas, si habían flores o bosques era verde, si era de noche era azul, como habíamos visto en otros programas de las películas de Víctor Sjöström, ¿no?, en Los Proscritos. Y eso indicaba el tipo de lugar donde estaba transcurriendo la acción y la hora del día, para que el espectador tuviese una guía visual de lo que estaba viendo y no necesariamente perder tiempo leyendo en un texto en qué lugar o a qué hora está transcurriendo la acción. Claro, que se ve bastante poco elegante cuando le ponen la ciudad y la hora. Claro. Sobre todo estas películas que te cuentan de una secuencia en el tiempo, una carrera contra algo, te van poniendo cómo avanza el reloj. Creo que esto es bastante más sugerente, más interesante. Y esta técnica se usa prácticamente durante el 1900 al 1927, 28, cuando aparecen las películas sonoras, y ya tienen que ser en blanco y negro porque cada plano se teñía por separado y después la película se pegaba y la copia con ese montaje se proyectaba en las salas de cine, lo cual también traía aparejado muchos problemas porque podían soltarse los empalmes, perderse algunos planos o bien quemarse la película. Estamos hablando de 1916, Exacto, ¿cierto? Todo lo que implicó el periodo de la Primera Gran Guerra para Europa. Donde además Italia estaba invadiendo África. ¿Cómo afecta esto el trabajo de Pastrone, la guerra?
Porque él Mira. era un industrial, él creó varios circuitos de distribución para asegurarse que sus películas se vieran. ¿Cómo afecta la guerra? ¿O más bien era un opio, algo que calmaba, algo que distraía? Yo diría que la posguerra es la que va a afectar al cine italiano, donde va a bajar su producción debido a las crisis económicas que se van a registrar en los países que participaron de este conflicto. Durante la guerra, por supuesto, son películas de entretención, son películas de escape, y el público va a ver esta monumentalidad nacionalista, porque estas reconstrucciones históricas de la antigua Roma no tienen nada más que dar un mensaje. Esto es lo que fuimos y esto es lo que seguimos siendo y lo que seremos durante la década siguiente con el Duce con Mussolini, la Italia imperial. Sí, bueno, 4 trocitos que hemos visto de Giovanni Pastrone, muy poco conocido, insisto, creo que tenemos una deuda con él y aquí de alguna manera la estamos, ¿cierto?, saldando desde la pantalla. Por supuesto que sí, así como también la deuda que tenemos con otros realizadores y cuyas historias vamos a ir conociendo en otros capítulos de Desde la Pantalla. Ha sido un placer, Verónica, haber compartido, conversado y aprendido sobre Pastrone. Nos vemos entonces en un próximo capítulo. Que estés muy bien.